Muy bien, buenos días, Henry. Muy buenos días a todos los que nos están escuchando a esta hora. Y sí, es cierto, el diezmo nos puede hacer ricos. ¿Y cómo así? Generalmente cuando presento este concepto, muchas personas pues entran en shock, por así decirlo, porque no es un concepto muy popular. O más bien, generalmente se presenta el diezmo de otras maneras, pero no de la forma o en que nos impacta nuestra vida y nos puede transformar de tal manera que nos puede volver ricos. Y en mi caso, creo que Dios me volvió rico de esa manera. Ahora, lo primero que tenemos que aprender con el diezmo es que es un mandato súper antiguo. Creo que aunque no sea un mandato oficial desde el comienzo de la historia, sí aparece desde el principio de la historia, incluso en el Génesis. Abraham en cierta ocasión se encontró con Melquisedec y le dijo: espéreme usted aquí porque usted es sacerdote del Dios Altísimo, y le devolvió sus diezmos y le dio algunas ofrendas de todo lo que él tenía. Así que inevitablemente en algún momento de la historia Dios le había dicho al hombre que tenía que devolver sus diezmos a él. Y lo interesante aquí es que es uno de los principios que no se cuestiona en la gran mayoría de religiones, denominaciones. Por lo general existe este principio del diezmo. Ahora, otra cosa que, entonces, lo primero que tenemos que aprender es que es un mandato divino. Ya, o sea, la Biblia lo especifica y punto. No, y por lo general no es muy discutido eso. Segundo, el diezmo es una respuesta porque Dios ya nos bendijo. Y esto nos cambia automáticamente la forma de pensar, porque muchas personas devuelven sus diezmos y sus ofrendas porque, o más bien, para que Dios los bendiga. Y cuando yo pienso de esa manera, estoy pensando de una manera de crisis, o sea, tengo mentalidad de crisis. Y esta mentalidad de pobreza básicamente lo que me va a hacer es que, ok, como yo trato de controlar a Dios más bien. Y Dios no es un ser que pueda ser controlado. De hecho, en la Biblia en múltiples ocasiones, incluso David y Salomón decían: pero es que ¿quién soy yo aquí para decir que podemos contener a Dios en un santuario? ¿Quién soy yo para pedirle a Dios este tipo de cosas? Entonces, yo devuelvo mis diezmos porque Dios ya me bendijo. Cuando yo empiezo a pensar de esa manera, yo empiezo a pensar: oiga, Dios me está bendiciendo en gran manera. Es decir, que si yo estoy diezmando bastante, significa que Dios me está bendiciendo bastante. Yo no tengo que pensar que voy a devolver para que Dios me bendiga. No, eso es un concepto antibíblico y eso nos daña también la mentalidad y el propósito del diezmo. Entonces, otro concepto que tenemos que aprender aquí es que el diezmo nos enseña a vivir por debajo de nuestras posibilidades. Y esto es clave y fundamental, y usted vaya con cualquier coach financiero del mundo y lo primero que le va a enseñar es que usted tiene que aprender a vivir por debajo de lo que gana. Entonces, y el diezmo nos enseña eso. Si yo me estoy ganando 100 pesos y devuelvo mi diezmo, me quedan 90, yo tengo automáticamente en mi mente, yo tengo que aprender que tengo que vivir con 90, no tengo que gastarme los 100. O incluso yo tengo que vivir con 80 si es posible, o con 70. Y el diezmo me enseña a mí precisamente eso, a vivir por debajo de mis posibilidades, a no irme y gastarme todo el dinero, incluso más de lo que gano. El diezmo me enseña a mí a ser moderado, a crear una planeación. Y ahí entramos al siguiente punto, y que creo que es uno de los más importantes. El diezmo me enseña a mí a establecer prioridades. Y personalmente yo considero que el diezmo es uno de los principios más importantes que está en la Biblia, porque me enseña a mí como cristiano que Dios debe ser primero. Si yo no defino a Dios como primer lugar, el diezmo no va a ser una respuesta natural. Pero cuando yo devuelvo mi diezmo, el, me hace a mí pensar automáticamente que, uno, Dios es el dueño de todo, es el que me provee a mí. Y segundo, me va a enseñar a mí a que debo mm, creo que en alguna charla lo habíamos comentado, en mi mente, cuando yo doy, mi mente entra en una mentalidad de abundancia, en donde si yo doy es porque tengo suficiente para dar, porque me sobra. Y este concepto de abundancia y diezmo, generalmente no lo conectamos, pero Dios quiere que cuando nosotros devolvamos nuestro diezmo, en nuestra mente suceda lo siguiente. Normalmente las personas dan cuando les sobra. Eso es en nuestra mentalidad egoísta, natural, pecadora. Eso es lo que sucede. Pero cuando yo empiezo a devolver mi diezmo, en mi mente lo que sucede es: tengo abundancia, tengo suficiente, tengo bastante, y por eso puedo dar. Puedo devolverle a Dios esos diezmos que, pues, como respuesta a las bendiciones que Él mismo me ha dado. Y eso automáticamente, y se han hecho varios estudios alrededor de eso,
Y básicamente lo que sucede es que yo empiezo a pensar de forma diferente. Ahora yo empiezo a pensar, oiga, vivo en abundancia, yo vivo bien, tengo comodidades, Dios me ha dado muchas bendiciones, tengo donde dormir, tengo una casa, tengo una familia. Y esa mentalidad de abundancia me hace a mí aprender también a vivir nuevamente por debajo de mis posibilidades, porque eso es un círculo, en este caso yo no sería círculo vicioso, sino otro tipo de círculo, en donde, bueno, en inglés eso se llama un flywheel, donde un círculo que me ayuda a mí impulsarme hacia arriba. Entonces, el diezmo me cambia a mí la mentalidad, me cambia a mí la forma de ser, me cambia a mí la forma de vivir. Y entonces yo empiezo a vivir una vida de abundancia. ¿Por qué? Porque el diezmo me está haciendo a mí pensar y darme cuenta que yo vivo en abundancia. Cuando yo voy a hacer ya una negociación, cuando voy a hacer ir a un trabajo, cuando voy a trabajar, yo ahora estoy en actitud de abundancia. ¿Por qué? Porque ya me estoy dando cuenta que vivo en abundancia. ¿Por qué? Porque me queda para dar el diezmo. Y esta mentalidad me cambia a mí la forma de ver la vida, me cambia a mí la perspectiva de enfrentar el mundo, de enfrentar las dificultades, porque ya no estoy en escasez, estoy en abundancia. Y solo este pensamiento me va a hacer que yo transforme mi vida y todo lo que yo haga empiece a impulsarme hacia adelante, porque ahora vivo en abundancia. Y yo quiero que usted se mentalice, ok, yo no voy a devolver mis diezmos porque el pastor o el líder religioso se los gasta. No voy a devolver mis diezmos para que Dios me bendiga, que de hecho hay muchos pastores que juegan con esto, que incluso le dicen, usted tiene que sembrar para que coseche y entonces por eso tiene que traer aquí a la iglesia de los diezmos. No, eso no es bíblico. Lo que sí dice la Biblia es que yo respondo con mi diezmo porque Dios ya me bendijo y entonces por eso mi mente cambia y empieza a vivir en un estado de abundancia y al estar mi mente en estado de abundancia, pensar de forma abundante, ahora yo empiezo a vivir de forma abundante y me empiezo a dar cuenta que las cosas que Dios me está dando son muchas. Cuando ya voy yo a comprar algo, pero ¿para qué voy a comprar eso? Yo tengo suficiente, vivo en abundancia. ¿Se dan cuenta cómo cambia mi mentalidad? Si yo voy a irme por, no sé, de paseo y de pronto me antojo de algo, digo, ¿pero para qué? Si yo vivo en abundancia, no necesito eso. Entonces ya empiezo a necesitar menos cosas porque ahora vivo en abundancia. Empiezo a malgastar mi dinero menos porque ahora vivo en abundancia. O sea, fíjense cómo esto empieza a cambiar y empieza a impactar el resto de cosas en las que, en mi entorno, mi vida. Y ese es el punto fundamental por el cual el diezmo puede transformar mi vida de forma sorprendente. Y cuando las personas empiezan a entender este concepto, sus vidas empiezan a ser transformadas. Entonces, recuerde, el diezmo le va a dar a usted una vida de abundancia. Le enseña a usted a vivir por debajo de sus posibilidades. Le recuerda que Dios es el que les está dando las bendiciones. Ahora, hay otros beneficios del diezmo, por supuesto, no solamente esa mentalidad, pero para mí este es el más importante. Oye, y Porque estamos el hecho hablando, que Dios, perdóname Ricardo, y es que estamos hablando de finanzas, de plata, estamos hablando de este tema en concreto y a veces romantizamos también el tema. El diezmo es una responsabilidad del hombre con Dios, punto, es un pacto, ya, es el negocio que está estipulado hace miles de años y se trata de plata. Muchos se preocupan porque están hablando de prosperidad y esas teologías modernas que hablan de que yo doy para que Dios me dé. No, señor, estamos hablando de disciplina financiera, estamos hablando de saber manejar el dinero, que entre más demos, más tenemos. Es un principio. Hablaba fuera de micrófono Ricardo con Manuel y Manuel me decía, porque Manuel maneja la literatura de coaching personal y de muchos líderes en este tema, y él me decía, mira, yo me he leído unos 20 o 30 libros de crecimiento personal, de personas de éxito, de cómo prosperar, y la mayoría de los libros habla sobre dar. Incluso unos personajes hablan del 10%, no son cristianos, no hablan de dar a la iglesia ni a Dios, pero hablan de un porcentaje, o sea, está implícito en nosotros el hecho de ser exitosos, está sí o sí amarrado a dar. Y en este caso, si nosotros metemos el tema de la fe y la obediencia, pues el diezmo se vuelve esa responsabilidad financiera de dar, de entregar y saber vivir con lo que nos queda. Yo no sé si cabe en esta conversación, Ricardo, pero los expertos dicen que uno debería vivir con el 50% de sus ingresos. Entonces no debería estarse preocupando por un 10 que sale. es cierto, y de hecho el diezmo nos enseña mucho eso, porque de hecho es el siguiente punto. Si yo estoy devolviendo mi diezmo, estoy diciendo que Dios
la primera cosa. Dios es el primer ser, Dios es primero en mi vida y eso es clave y fundamental a la hora de devolver mis diezmos. Pero lo segundo es que me ayuda a mí a crear un presupuesto, o más bien me obliga a mí a crear un presupuesto, porque Dios no dijo en el diezmo, ok, devuelvan lo que ustedes quieran, como sucede con las ofrendas. Dios dijo, no, ustedes van a devolver el diezmo es el 10%, y eso me obliga a mí a crear un presupuesto, porque Dios está pensando en porcentajes y mi vida debe funcionar con base en porcentajes. Entonces, por ejemplo, yo decir, y el libro que usted se refería, por ejemplo, es el hombre más rico de Babilonia, ¿sí? Nos enseña que nosotros debemos apartar el 10% para nosotros. Entonces, ok, pero el hombre más rico de Babilonia pues, está pensando de forma egoísta. Entonces, ¿qué pasa si yo pongo a Dios en primer lugar, pongo el 10% para Dios y saco un porcentaje para ofrendas? Eso ya es del corazón de cada uno, y saco un 10% para mí. De hecho, en Deuteronomio 18 hay algo muy interesante, y aquí pues me adelanté un poquito de lo que quería comentar al final. En Deuteronomio 18 se habla de 3 diezmos, y a mí me llama la atención particularmente el último, porque dice, usted todos los meses recoja su diezmo, todos los meses, y al tercer año va a recoger lo que acumuló de esos 3 años, y voy a modernizar la cita. Sí, no voy a utilizar el texto bíblico, sino que voy a hacer una analogía un poco más moderna a nuestro tiempo. Y se va a ir de vacaciones con todos los suyos y va a disfrutar de la vida con lo ahorrado del 10% de esos 3 años. ¿A quién no le gusta esa idea? Por favor, a cualquiera. Hagamos una cuenta sencilla. Vamos a redondear los números. En Colombia el salario mínimo está como por 1.200.000, pero vamos a redondearlo a 1.000.000. Si nosotros ahorráramos el 10%, que serían 100.000 pesos, durante 3 años, eso nos daría 3.600.000. ¿Qué significa eso? Que al tercer año me puedo ir yo de vacaciones con el permiso de Dios, o más bien por la orden de Dios, a irme de vacaciones y gastarme esos 3.600.000 en unas buenas vacaciones con toda mi familia. Yo creo que sería un muy buen plan para todas las personas, y Dios nos lo está ordenando en Deuteronomio 18. Entonces, ¿por qué no lo hacemos? Algo tan simple, Dios quiere nuestro bienestar y el diezmo nos enseña ese bienestar. Ahora, no es el primer diezmo, porque la Biblia habla de varios diezmos. Estoy hablando de este tercer diezmo que habla de Deuteronomio 18, 22 al 25, si mi memoria no me falla. Entonces, yo tengo que empezar a aprender, ok, Dios quiere mi bienestar, Dios quiere que saque un 10% para irme con mi familia, Dios quiere que viva bien, que me vaya de paseo, que comparta con mi familia, y esto es importantísimo, y Dios nos lo pone como un mandato a la hora de usar uno de sus diezmos. Entonces, el primero es el diezmo con Dios, están las ofrendas, pero aquí en este caso, pues adelantándome un poco, hay un diezmo en el que Dios quiere que disfrute con la familia. Sí, es cierto, Dios quiere que usted y yo pasemos tiempo con los que amamos, lo disfrutemos, lo pasemos bien, incluso dice que se regocijen y disfruten con todos, y bueno, entonces, pero Dios quiere que nosotros lo hagamos. El diezmo me obliga a mí, en cierta manera, a crear un presupuesto, a decir, ok, voy a ahorrar, entonces sacar el 10%, Dios primero, si quiero que me quiero ir de vacaciones, voy a sacar otro 10% para irme de vacaciones, Dios quiere que vivamos bien, que la pasemos bien. Saquemos, por ejemplo, para la casa. Normalmente se recomienda que el presupuesto para arriendo, hipoteca o cosas similares que tengan que ver con algo de la casa no pase del 40%. Yo por lo general recomiendo entre 20 a 30%. Lo que pasa es que en la realidad, cuando empezamos a enfrentar la vida, nos damos cuenta que muchas veces el arriendo o la hipoteca se está pasando. ¿Qué significa eso? Que estoy viviendo por encima de mis posibilidades. Y si alguno va a decir, no, pero es que me voy a ir a vivir a una casa más barata, es demasiado caro, yo cómo voy a hacer eso, ya estoy acostumbrado a este estilo de vida. Bueno, significa que tengo que bajar mi estilo de vida mientras salgo adelante, porque es que esto no va a ser para toda la vida, es mientras salimos de la situación y mejoramos nuestros ingresos. Ahora, y otro error que cometen muchas personas, y que de paso el diezmo nos obliga también a hacerlo, es que ganan más y automáticamente sus gastos suben. No. Si yo gano más, yo tengo que mantener mis gastos. Y es algo que cuando yo aprendí hace varios años, mis gastos en los últimos 10 años se han conservado fijos. En cambio, mis ingresos en los últimos 10 años han ido en aumento. Es decir, que cada año estoy ganando más. A pesar de que mis gastos, mis egresos se han conservado exactamente en la misma línea.
No por el hecho de que yo gane más, voy a gastar más. Y el diezmo me enseña que yo debo hacer un presupuesto y que, ok, el 10% tengo que sacar tanto para la casa, tanto para la educación, tanto, eso se llama organización. Y aquí paso yo al siguiente punto, eso me agrega mi consistencia, tengo que ser sistemático. Dios quiere que nosotros seamos sistemáticos, que seamos consistentes, que empecemos a crear disciplina. Usted lo ha mencionado, disciplina financiera, que podamos establecer una rutina en la que nos ayude a lograr objetivos a largo plazo. Porque cómo las personas logran ser millonarias es simplemente creando disciplina financiera que en el largo plazo pues puedan tener cómo vivir una jubilación. Y aquí hago un pequeño paréntesis. Muchas personas hoy en día están confiando en su pensión y tal vez nunca les vaya a llegar. En Europa, por ejemplo, ya las personas están mentalizando que no les va a llegar pensión. Entonces, ¿qué voy yo a hacer? Voy a esperar a ver si el Estado o papá Estado va a decidir algo para mí, ¿no? Yo tengo que empezar a crear esa disciplina financiera desde hoy mismo para alcanzar y lograr esas metas que me he propuesto y que tal vez cuando ya no tenga tanta energía y tanto vigor como lo tenemos de jóvenes, que podamos llegar a esa edad y decir, no, yo me jubilo y no tengo ningún problema porque ya hice un ahorro, ya hice unas inversiones que me van a sostener a mí por el resto de mis días. Pero eso solamente se logra gracias al diezmo que me enseñó a la consistencia y a ser sistemático, a tener disciplina financiera todos los días de mi vida, con cada ingreso, con cada negocio que tenga. El diezmo me está enseñando a mí esa disciplina que necesito para salir adelante. Y eso es un efecto secundario del diezmo. Además, pues me enseña a mí a planificar, ¿sí? Y esto, ¿por qué lo separo del presupuesto? Porque es que el presupuesto, aunque me ayuda a mí a tener orden, pero también el diezmo me ayuda a ahorrar y a establecer una base sólida para la estabilidad financiera a lo largo del tiempo. Porque yo puedo pensar, el diezmo es fijo, pero entonces eso me obliga a mí a pensar, ok, yo tengo tal proyecto. El proyecto puede ser, digamos, alguien quiere estudiar una maestría. Entonces voy a ahorrar para conseguir estudiar esa maestría tanto porcentaje mensual durante tanto tiempo y el diezmo a mí, como me está enseñando, me está creando a mí esa disciplina para salir adelante, entonces yo empiezo a pensar de forma millonaria, de hecho hay un libro que se llama así, y me obliga a mí a crear esos hábitos para alcanzar el éxito financiero. Entonces fíjense que tampoco es nada del otro mundo, esto es como las dietas, todo el mundo sabe qué es lo que tiene que hacer para ser exitoso, para bajar de peso. Todo el mundo sabe qué es lo que tiene que hacer para tener un estilo de vida saludable. Todo el mundo sabe que tiene que dejar de comer comida chatarra, que tiene que bajarle a las grasas, tiene que dejar de comer ciertos alimentos que definitivamente no le hacen ningún bien. Todo el mundo sabe que tiene que hacer ejercicio, todo el mundo sabe que tiene que tomar agua, pero ¿cuántos lo hacen? Entonces, el diezmo básicamente es como eso que Dios creó para obligarnos, para forzarnos a cumplir esas metas que Él quiere que nosotros tengamos en nuestra vida. Dios quiere educarnos a nosotros y cuando Dios tomó al pueblo de Israel y lo llevó para el desierto, lo llevó a ese entorno adverso en donde los obligaba a adquirir disciplina, a adquirir orden, a adquirir organización, para que todos aprendieran a ser obedientes, para que todos aprendieran a ser disciplinados en todas las cosas, que aprendieran que en los momentos de escasez pudieran salir adelante. Ahora, el diezmo me obliga a mí en lo mismo. Entonces, fíjense que son los mismos principios que Dios pone en nuestras vidas para obligarnos en cierta manera a salir adelante, a lograr esas metas. El problema es que hay muchas personas que no les gusta y hay personas que dicen, no, a mí no me gusta y yo no quiero que nadie me obligue a ser disciplinado. Ah, bueno, Dios tampoco obliga a nadie, pero Él sí dejó esos principios para salir adelante. Y el diezmo, y de hecho, hemos mencionado ahorita solamente dos diezmos. Uno, el diezmo, que es, digámoslo así, el obligatorio. Con Dios, nuestro compromiso con Dios, nuestra respuesta de amor con Dios, nuestra respuesta de agradecimiento con Dios. El segundo diezmo que acabamos de mencionar hace un momento, que es, ok, cada 3 años irnos a disfrutar con nuestras familias, pero otro diezmo que es para dar. Ahora, usted hace un presupuesto para dar y de hecho hace unos días contestaba en redes sociales una pregunta que me hicieron algo parecida. ¿Qué pasa? Y fue después de la charla de cuando estuvimos hablando de las finanzas para parejas. Había personas que decían, es que mi esposo o mi esposa dan y nos está afectando las finanzas. ¿Qué es lo que tengo que hacer? El diezmo me enseña a mí qué es lo que tengo que hacer. Hacer una planeación para dar. Si yo me gano 100 pesos, ok, ya sé que 10% es diezmo. Me voy de vacaciones, otro 10%. Pero yo quiero dar, yo quiero
ser generoso, yo quiero ser dadivoso. Ok, define un 1, 2, 5, 10%. La Biblia de hecho recomienda el 10%. Ahí también en Deuteronomio 18. Para dadivosidad, para generosidad. Dice, dé a las personas que no lo tienen. Está bien, a las viudas, a los pobres y a las... Sí, ok, pero usted definió un presupuesto para eso. ¿Qué sucede? Usted lea cualquier libro de finanzas, cualquiera, de prosperidad financiera o como lo quiera llamar, y todos le van a decir que el secreto del éxito, el secreto financiero para crecer y ser exitoso es simple y llanamente ahorrar un porcentaje fijo con disciplina todos los días de su vida. ¿Y qué mejor que ahorrar en el cielo? El mismo Señor Jesucristo dijo, no empiecen a invertir su dinero aquí en la tierra. Ahora no significa que eso esté mal, ¿no? Sino que inviertan en el cielo, donde la polilla y el orín no corrompen. No, en el cielo. Si ponemos a Dios primero, el diezmo va a estar primero. Ok, y si también la escritora Elena White dice, hay que vivir en este mundo como si Jesús fuese a venir hoy, y hay que vivir también como si se demorara todavía algunos años. Entonces, hay que invertir en lo que estamos haciendo nosotros hoy en día. Hay que hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Entonces, devolvemos nuestro diezmo y usamos también otro 10% para nuestras propias inversiones. Perfecto. Ahí ya tenemos organizadas nuestras finanzas. Conozco el caso de una secretaria, por ejemplo, que todos los días, creo que de los 19, 21 años, algo así, empezó a ahorrar, a poner eso fue en Estados Unidos, en su fondo 401k, y entonces empezó a ahorrar, 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 ahorrar. Y a los 36, 38 años ya era multimillonaria. ¿Por qué? Porque duró 15 años ahorrando consistentemente, disciplinadamente, un 10% de lo que había ganado durante todo ese tiempo. Una secretaria, su salario no era extraordinario, pero había creado el hábito de ahorrar ese 10%. Si nosotros nos organizáramos de forma consistente, de forma disciplinada, alcanzaríamos el éxito. Además, que pues eso nos cambia nuestra mentalidad. Y para mí eso es súper, súper importante y súper clave. El hecho de que nosotros empecemos a tener mentalidad de abundancia simple y llanamente porque ahora estamos dando, devolviendo. Ese hecho de poder entregar, mi mente empieza a vivir en estado de abundancia y para mí es súper importante y súper clave y por eso invito a todas las personas, no empiecen a pensar ahorita que porque el pastor o porque la iglesia o porque... No, es mi compromiso con Dios y Dios prometió que todo lo que hagamos sería prosperado. Entonces, como respuesta de agradecimiento de todas esas bendiciones, devuelvo mis diezmos. Y entonces ahora pasamos a Deuteronomio 28, donde encontramos un montón de bendiciones y a todos nos fascina leer esas bendiciones que hay en Deuteronomio 28. Pero dice, si oyeres y cumplieres todas las cosas que Dios nos ha dado. Va condicionada y esa es la parte que o no nos gusta o hacemos caso omiso. Hay una corresponsabilidad para que eso suceda, ¿verdad? Sí, señor. Entonces, nosotros no podemos pensar que por el hecho de que estamos devolviendo nuestro diezmo, entonces ya, no. Entonces, si yo quiero obtener las bendiciones es porque he estado cumpliendo mi parte. Ahora, el diezmo no es la única parte, porque nuevamente no podemos pensar, y de hecho, la primera vez que yo me quebré, yo recuerdo que le oraba y le lloraba a Dios y le decía, Señor, yo he devuelto mis diezmos y mis ofrendas fielmente durante toda mi vida, ¿qué es lo que ha pasado? Y después entendí, Dios no quiere que nosotros lo condicionemos a Él porque hemos devuelto nuestros diezmos y nuestras ofrendas. No, así no funciona. Nosotros devolvemos nuestros diezmos y ofrendas porque Él ya nos bendijo. Pero esa situación fue necesaria y hoy en día la recuerdo con mucho cariño porque fue la que me empezó a motivar a estudiar la Biblia por un lado y a aprender cómo ser un buen mayordomo de Dios, a aprender a gestionar los recursos que Él me ha dado, esos talentos para que puedan ser multiplicados en mis manos. Entonces Dios nos entrega según nuestra propia capacidad, como le dice Mateo 25. Si yo aprendo a ser un buen mayordomo y el diezmo nos enseña eso, entonces voy a poder multiplicar los talentos y dones que el Señor me ha entregado. Cuando yo aprendo eso, es poco a poco. Dios no le va a dar más a cada uno de lo que puede manejar. Entonces, hay personas que le dicen, Señor, dame más, por favor, yo quiero tener más. ¿Por qué no más bien? Y yo recuerdo cuando le hice a Dios esa oración, le dije, Señor, yo no quiero que me des más. Yo quiero que me enseñes, que me instruyas a cómo manejar más. Y me mandó a la quiebra.
¿Por qué? Porque en la escasez aprendemos a gestionar los recursos. En Óyeme, la escasez aprendemos a manejar todas las cosas. Ricardo, no puedo contener palabras porque esto es duro y es real y muchas personas pueden empatizar en este momento contigo. ¿Cuántos de los oyentes se sienten derrotados, han quebrado, no les ha ido bien con un negocio y ustedes le han orado al Señor, Señor, enséñame a manejar las finanzas? En abundancia definitivamente no se aprende. En abundancia no se aprende. Se aprende en la escasez, se aprende en esos momentos donde debemos apretarnos, en la austeridad. Y yo creo que esto es caso de éxito. Quien ha El que caído, es fiel. sí, claro, quien ha caído y se ha levantado de la mano de Dios y ha aprendido a devolverle al Señor, ha aprendido a ahorrar, ha aprendido a manejar. Y no es ganar más, es aprender a vivir con lo que tengo y disfrutar con lo que tengo, que me pueda alcanzar para lo que es sensato para mí y disfrutar una vida plena con lo que tengo. Y si crezco, Es correcto. no va a ser un fin, va a ser una consecuencia o si pongo entre comillas un daño colateral, si me vuelvo rico. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. O sea, fíjense que todos los principios financieros en la Biblia se conectan. Y los principios financieros se conectan mucho con los principios espirituales, porque la forma en que gestionemos nuestras finanzas se refleja en nuestra espiritualidad, y la forma en que gestionemos nuestra espiritualidad se refleja en nuestras finanzas. De hecho, en estos días hablaba con algunos líderes religiosos y precisamente hablaba sobre este concepto, que nosotros muchas veces le insistimos al feligrés que sea fiel en sus diezmos, pero no le enseñamos cómo gestionar sus finanzas desde el punto de vista bíblico, porque si yo quiero que un feligrés viva bien espiritualmente, yo tengo que esperar que sus finanzas estén bien. Y cuando mis finanzas están bien, muy probablemente mi espiritualidad va a haber reflejado eso. Y cuando mi espiritualidad está bien, inevitablemente mis finanzas van a reflejar eso. Ahora, usted lo mencionaba, el diezmo me enseña a mí el contentamiento. El apóstol Pablo habla bastante sobre este asunto. Y nosotros tenemos que aprender a vivir felices con lo que tenemos, cómodos con lo que tenemos, pero sin dejar de ser ambiciosos, porque tenemos que... ahora, estoy hablando de ambición no en el término egoísta, sino porque Dios quiere que nosotros crezcamos, Dios quiere prosperarnos. Incluso en Isaías dice, no, ensancha ¿cómo es que dice la expresión? Que extiende tus carpas. ¿Por qué? Porque necesitamos, Dios quiere prosperarnos. Yo El problema es que cambiaría, nosotros vivimos en mentalidad de escasez. yo cambiaría la palabra ambición por visión. Tener Ok, visión, sí. porque el visión es proyectarme hacia el futuro, cómo me veo adelante y ojalá nos veamos mejor. Si este año acabó, que el próximo año cuando evalúe me vea mejor que el año pasado. Si me estoy viendo peor, pues bueno, ahí es donde debo hacer rápidamente correctivos para que eso no suceda. Es muy importante entender ese concepto. Dios quiere que siempre estemos en prosperidad, no como una condición de devolverle los diezmos, o no como un intercambio. Yo doy los diezmos, entonces Dios me va a bendecir. Y ojo con estos conceptos que utilizan algunas comunidades. Siembre, siembre, entonces venga, deme los 10 millones y póngalos aquí en este sobre, apreciado hermano, que va a recibir 100 el viernes. Venga y siembre su dinero porque va a recibir, y usted sin hacer nada, simplemente, ay, pues como la pirámide de Dios. Eso es muy peligroso, porque no se trata de una pirámide como tal, estamos hablando de responsabilidad y corresponsabilidad, como nosotros al educarnos y asumir las riendas, y estoy conectando todo lo que hemos hablado porque Dios siempre nos da esa linda oportunidad de conectar las ideas de todos los expositores en el día. Si tomamos las riendas también de nuestras finanzas y somos responsables con ellas, pues también vamos a tener visión de querer mejorar cada día, y eso nos llevará, por supuesto, a mejores caminos y a mejores veredas, como dijo Pablo. Sí, señor. Entonces, no olvido. Y se ha dicho de paso, el concepto es cosecha, siempre cosecha en la Biblia, está enfocado hacia otros asuntos, no hasta este concepto del diezmo y eso. Son conceptos muy diferentes. Y el concepto de siembra y cosecha está enfocado mucho hacia mi esfuerzo personal, hacia ser diligentes, hacia ser esforzados. Si yo trabajo fielmente, pues cosecharé también abundantemente.
Entonces está enfocado más hacia eso, no es el diezmo, entonces, son conceptos diferentes. Entonces yo tengo que aprender a diferenciarlo y que no porque un pastor o porque un líder religioso me lo diga. Entonces es cierto, no, estudiamos la Biblia con oración y ayuno y siendo conscientes que, ok, lo que dice la Biblia no lo puedo sacar de su contexto. Entonces, resumiendo todo lo que hemos estudiado aquí, el diezmo yo lo devuelvo porque Dios ya me bendijo. Primero. Segundo, el diezmo me ayuda a vivir por debajo de mis posibilidades. Me enseña que si yo gano 100 pesos, tengo que vivir con menos de eso. Tercero, me enseña a establecer prioridades. Dios va primero. Y si yo soy cristiano, tengo que reconocer que Dios está en primer lugar. Y el diezmo me enseña y me recuerda que Dios es mi prioridad. Me enseña a establecer un presupuesto, a que yo tenga orden, organización, que si voy a hacer algo, lo tengo que poner en mi presupuesto. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes ya ha pensado en los regalos de Navidad? Algo tan simple como eso. Usted y me tiene que ponerle un presupuesto. Usted me acaba de poner un reto y lo voy a hacer. Voy a planificarme para el fin de año. Y también quiero compartirle, Ricardo, a los oyentes. Los oyentes están reaccionando, Ricardo. Y uno de ellos nos dice, pero bueno, es más fácil gestionar desde la abundancia que desde la carencia. Lo otro es tratar de sacarle algo positivo a una quiebra en relación a lo que mencionábamos sobre la experiencia de gestionar mejor y aprender a manejar recursos desde la carencia. ¿Qué comentario le merece esta opinión del oyente? El asunto es que nosotros, la explicación es simple y lo voy a dar con un ejemplo. Cuando una persona se gana la lotería, se ha comprobado que cerca del 95 al 99% de las personas que se ganan la lotería terminan peor de lo que estaban. ¿Por qué? Porque su educación financiera, porque su disciplina financiera era pobre. ¿Por qué? Uno podría decir, no, pues es que cuando adquirió muchas cosas, entonces pudo aprender a manejar. No. Y aquí hay un concepto que quiero agregar, que no lo hemos mencionado en ninguna de nuestras charlas, pero es el dinero multiplica lo que yo soy. Es decir, si yo soy generoso, el dinero me va a hacer más generoso. Si yo soy egoísta, el dinero me va a hacer más egoísta. Si yo soy feliz, el dinero me va a hacer más feliz. Si yo soy infeliz, el dinero me va a hacer a mí más infeliz. Entonces, el dinero lo único que va a hacer es multiplicar lo que yo ya soy. Por eso es que la gran mayoría de personas, si no aprenden en la escasez, difícilmente van a aprender en la abundancia. Porque el dinero básicamente va a multiplicar y la escasez lo que va a hacer en mi mente, por eso hablamos ahorita de cómo esto me impacta la mente. Yo tengo que vivir en mentalidad de abundancia en la escasez. Y cuando yo aprendo ese concepto y aprendo el contentamiento, me llega a mí 1.000.000 de pesos, me lleguen 1.000.000.000 de pesos, no me importa, porque ya sé gestionar, ya sé cómo organizar mis finanzas. Eso a mí no me va a quitar el enfoque. Y eso es una de las cosas que yo les enseño a las personas. Usted tiene que aprender a mantener el enfoque, no puede dejar distraerse por los números. Cuando usted ya es consistente, cuando usted ya tiene una disciplina, acostúmbrese a manejar números grandes. Incluso tenía una charla con unos muchachos de 11º y les decía, muchachos, acostúmbrense a manejar números grandes, se acostumbran solamente a manejar el dinero que les da su papá, su mamá para el descanso y de pronto les sale un negocio con varios millones, con varios ceros y pierden el control. No, ese proceso de ir creciendo poco a poco nos ayuda a acostumbrarnos a pensar en números grandes, a pensar en bendiciones grandes. Pero si de un momento, de la noche a la mañana, llega un solo golpe, muy probablemente si no estamos preparados para eso, que el diezmo de paso nos ayuda a hacer eso, porque si yo tengo disciplina, si tengo orden, organización, pues va a ser mucho más sencillo. Cuando llegue ese momento, no hay ningún problema, ya sé gestionarlo. Por eso es clave aprender en la escasez primero, no en la abundancia. Importantes consejos que hemos aprendido en esta sesión. ¿Sabe qué agradecido estoy personalmente porque nos ayuda a aprender? Todos los días aprendemos y cada sesión tras sesión, con finanzas bíblicas aprendemos muchas cosas y también nos hace caer en cuenta de muchos errores. Y eso es una gran ventaja porque aprendemos de los errores, pero no nos vamos a quedar ahí, Ricardo, lo prometo. No nos quedamos en solo, qué bueno, sino vamos a avanzar y a cambiar hábitos de vida para mejorar nuestras finanzas y también tener una mejor responsabilidad cristiana. Porque sin duda alguna, una de nuestras oraciones debe ser, Señor, no nos dejes caer en vergüenza, seamos cristianos con todo el testimonio también con nuestras finanzas. Ricardo, muchas gracias por esta charla y estaremos atentos
la próxima sesión de Al Día con las Finanzas para seguir aprendiendo. Rápidamente, un número telefónico para que las personas puedan contactarse contigo y hacer asesorías personalizadas y poder también recibir capacitación en todos estos temas. Bueno, primero la página web finanzasbiblicas.com y el número por WhatsApp o incluso llamada +1 505 302 1212. Repito, +1 505 302 1212. Es un número de Estados Unidos, así que le agregan el +1 y ya con eso está bien. Así que con gusto les podré ayudar uno a uno, poder charlar y contestar cada una de sus inquietudes.